Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia, reavivados por su palabra. Hoy tenemos el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, un capítulo donde se habla acerca de la apostasía que va a acontecer, o más bien, que está aconteciendo en este momento. Es importante que le prestemos atención a este capítulo. Tiene 16 versículos, pero es un mensaje muy especial. Dice la Biblia, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Interesante y terrible la situación. Muchas cosas terribles van a pasar en el tiempo final y están pasando en este momento. Apocalipsis 16 presenta las copas de la ira de Dios y el versículo 13 habla de 3 espíritus a manera de ranas que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Uno de esos 3 espíritus que sale de allí es precisamente el espiritismo, de lo cual Pablo está hablando aquí en Timoteo, 1 de Timoteo 4:1. Y dice la sierva del Señor Elena de White en El conflicto de los siglos, el espiritismo moderno, un ejemplo innegable de las doctrinas de demonios, es solo un resurgimiento del culto demoníaco y de la hechicería del pasado. Su influencia engañadora finalmente se propagará por el mundo cristiano y no cristiano y preparará el camino para el último gran engaño de Satanás. Esto es de lo que está hablando Pablo aquí. Y en los últimos tiempos, dice él, vendrán tiempos peligrosos, vendrán poderes engañosos grandes, y a menos que tú y yo estudiemos la Biblia, dice Elena de White, a menos que estudiemos la Biblia y nos anclemos en la verdad, no podremos ser resguardados de estos poderes engañosos que vendrán sobre la tierra. Por eso Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí Pablo está hablando esto, querido hermano, precisamente. Hoy en día muchas personas se están apartando, se están desviando de la verdad y se están yendo tras caminos totalmente equivocados. Algunas herejías que ellos mismos se han creado y empiezan a atacar la iglesia del Señor. Y yo creo que estoy hablando para alguien que ha escuchado muchas veces este mensaje de aquellas personas que atacan y atacan a la iglesia del Señor, a la iglesia adventista del séptimo día, diciendo que ha apostatado la iglesia, que la iglesia está dormida, que los pastores están dormidos, que la asociación es un engaño, que la iglesia adventista es la gran ramera, que la iglesia adventista es la Babilonia, en fin, todo lo que dicen estos personajes para atacar. Todos ellos están engañados por doctrinas de demonios, y Pablo estaba diciendo aquí que esto iba a suceder y está sucediendo, querido hermano. Por eso es que cada día tú y yo debemos centrarnos en la palabra del Señor. Debemos estudiar la Biblia para que solamente la Biblia nos muestre cuál es el camino correcto. En esta pandemia que inició el año pasado, a principios de marzo, esta pandemia a lo que inicia y el desenlace de ella y el estar resguardados y las iglesias estar cerradas y ahora cada uno reunirse en sus casas, se levantaron un sinnúmero de falsos predicadores enseñando herejías, enseñando doctrinas de hombres, enseñando doctrinas de demonios, y muchos fieles de la iglesia adventista se dejaron engañar porque no estaban anclados en la verdad. Y tal vez esté hablando para alguien en este momento que escuchó quizá alguno de esos mensajes y en algún momento la duda llegó. Y quizá estuvo andando en esos caminos, pero el Señor lo ha rescatado, o todavía está ahí con la duda. Yo te quiero decir hoy, querido hermano, querido amigo, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia verdadera. No habrá otra. No habrá otro remanente, como dicen algunos. No habrá otro pueblo. Es este el pueblo verdadero. Y es este, dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles, esta iglesia es el canal de Dios para la salvación de los hombres. Tú quieres encontrar la salvación, debes mantenerte firme en la iglesia del Señor. Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Si tú te apartas, si tú te desvías, te vas a perder. Pero si tú permaneces, vas entonces a encontrar salvación en Cristo Jesús. Ahora, hay un tema muy interesante, dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Había una secta que estaba enseñando cosas terribles, diciendo que todo lo material, toda la materia es pecado. Por tal motivo, el casarse era pecado y era dejarnos llevar por las concupiscencias de la carne, decían ellos, y era el gnosticismo. Ellos prohibían el matrimonio. Y algunos fieles de la iglesia de Dios, algunos personajes que Pablo había evangelizado, estaban también adoptando estas ideologías que enseñaban los gnósticos. Por eso Pablo habla aquí a Timoteo, para que Timoteo sepa defenderse y para que Timoteo levante en alto la verdad, porque Timoteo estaba siendo pulido, estaba siendo preparado como un líder. Recuerda bien, Timoteo tenía aproximadamente 18 a 20 años cuando Pablo escribe esta carta. Así que Pablo le está dando este mensaje a Timoteo para que él aprenda y él sepa cómo enfrentar todas estas problemáticas que se estaban surgiendo en la iglesia del Señor. Y estos gnósticos estaban enseñando y estaban sembrando la semilla del error y decían el matrimonio es pecado. Pero Pablo levanta en alto el valor del matrimonio, que el matrimonio fue instituido por Dios. Es algo santo, es algo maravilloso, pero estos gnósticos estaban diciendo que el matrimonio era pecado, que el que se casaba se estaba dejando llevar por las concupiscencias de la carne. Por eso dice Pablo, estas ideologías o estas doctrinas de demonios o estos espíritus engañadores prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y aquí hay un tema muy interesante, porque de este texto se pegan muchos hermanos para atacar a la iglesia de Dios, diciendo, ustedes los adventistas no comen esto, no comen aquello, no comen cerdo, pero todo eso quedó para el Antiguo Testamento, todo eso quedó para allá. Pablo en 1 Timoteo 4, 3 al 5 dice que todo lo podemos comer. Ahora el versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces ustedes los adventistas están equivocados y nos atacan de una y otra manera. ¿Realmente Pablo está hablando aquí de que podemos comer cerdo? ¿De que podemos comer esas cosas que Dios dice en el Antiguo Testamento que no se deben comer? ¿Realmente de eso habla la Escritura? Y tenemos que leer el contexto. Tenemos que analizar muy bien la palabra del Señor, porque para eso el Señor la dejó, para que tú y yo la interpretásemos de la mejor manera y no dejándonos engañar por espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Pablo dice en el versículo 3 que, está hablando de los gnósticos que prohibían casarse, pero también había una secta, algunos hermanos, que estaban colocando muchos protocolos para los alimentos. Decían las lunas nuevas, en los festivos, y entonces decían que era pecado hacer ciertas cosas. Pero eso ya había quedado anulado, pero ellos estaban colocando cargas y sobrecargas y hacían más pesado el evangelio. Pero estaba hablando Pablo del cerdo, estaba hablando Pablo de esos animales y de esos alimentos que habla Levíticos 11, y tenemos que preguntarnos, ¿cuáles fueron los alimentos que Dios dejó para que nosotros podásemos comer? Y dice la Biblia, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes. La pregunta es, ¿el cerdo Dios lo creó para que nosotros pudiésemos alimentarnos de él? Y la respuesta es no. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que Dios le dijo al ser humano que podía comer cerdo. Génesis 1:29 dice, ¿cuál es el alimento que Dios dejó para que nosotros pudiésemos comer? Ahora, después del diluvio, Dios permitió que el ser humano pudiese alimentarse a base de animales. Él lo permitió, pero Él también dejó una división entre animales limpios y animales inmundos. Y Él dijo, los animales inmundos no comeréis de ellos, porque inmundos seréis. Y si tú vas a Levíticos 11, allí encontrarás la selección y por categoría el Señor deja claro que los animales inmundos no se deben comer y debemos tenerlos por inmundo.
Ahora, si tú me dices que Pablo aquí está hablando acerca de que podemos comer cerdo, estás equivocado, porque la Biblia dice que estos hombres mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Pero cuando la Biblia dice aquí, porque todo lo que Dios creó es bueno, se está refiriendo a todo lo que Dios creó para que el ser humano se alimentara. El cerdo no lo creó Dios para que nosotros nos alimentáramos, no lo creó. El bagre no lo creó para que nosotros nos alimentáramos. La Biblia dice, Levíticos 11, de qué animales podemos alimentarnos. Sin embargo, el ideal de Dios es que tú y yo no comamos ningún alimento a base de animales. Que tengamos un régimen alimenticio muy saludable, muy sano, para que nuestro cuerpo esté bien. Ahora, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es santificado? Aquellos alimentos que Dios dejó para que nosotros podamos comer. Pero el cerdo no lo dejó Dios para que nosotros comamos. Ahora, si tú vas a Job, capítulo 14, versículo 4, la Biblia dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y el mismo escritor responde, nadie. Ahora, si tú dices que aquí Pablo se está refiriendo al cerdo y todos esos alimentos que ya la Biblia dice que no se deben comer, entonces podría colocarte ese ejemplo. Yo me siento en una mesa donde hay estos alimentos, donde hay cerdo y todo eso, y entonces hago una oración y según la Biblia dice que yo santifico eso. Pero Job 14:4 dice que yo no puedo hacer limpio lo inmundo. Entonces la Biblia se está contradiciendo. Claramente, querido hermano, aquí la palabra del Señor no me está hablando de eso. La Biblia me está hablando de los alimentos que Dios creó para que nosotros podamos comer. Y el cerdo y esas cosas que Dios dijo que son inmundas no son nuestro alimento. Esta es la verdad, esta es la Biblia y hay que interpretarla de esa manera. Y era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, porque se estaban levantando nuevas teorías, se estaban levantando falsas enseñanzas, falsas doctrinas que hoy en día también se están enseñando. Y muchas personas se dejan engañar. Saben, el apetito es algo que arrastra al ser humano y eso le impide tomar buenas decisiones. Y eso le impide seguir al Señor. Porque algunos se dejan llevar por el apetito y es que eso me gusta, pero Dios dice que no. Y entonces como Dios dice que no, entonces a la persona como le gusta empieza a sacarle excusas y busca un texto, un pretexto para decir Dios lo aprobó. Pero en ninguna parte de la Biblia, en ningún texto de la Biblia, Dios aprueba aquello inmundo para que nosotros podamos alimentarnos. Él dice no, es inmundo y lo tendréis por inmundo. Y el que coma estos animales va a ser inmundo. Por eso, querido hermano, debemos prestarle atención. Y esto Pablo le está enseñando a Timoteo. Y Timoteo debía enseñarle a la iglesia. Y así tú y yo, querido hermano, debemos enseñar esta verdad para que muchas personas conozcan la verdad y sepan qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y me encanta lo que dice el versículo 13, ese mensaje que Pablo le deja a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. La lectura, la exhortación y la enseñanza. Para que tú y yo podamos enseñar la palabra del Señor, querido amigo, debemos leerla, debemos estudiar, debemos escudriñar, debemos aprender todo lo que Dios dice en su palabra y enseñarle a las demás personas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¡Qué mensaje tan hermoso! Dice la sierva de Dios, Elena de White, en uno de sus escritos, hay muchos jóvenes que actúan por impulsos y no por razonamientos, pero a cada paso Timoteo preguntaba, ¿es este el camino del Señor? No tenía talentos especialmente brillantes, pero consagraba todas sus capacidades al servicio de Dios y eso hacía que su obra fuera valiosa. El Señor encontraba en él una mente que podía modelar y disponer para la morada interior del Espíritu Santo. Dios quiere, querido amigo, Dios quiere usar a los jóvenes de hoy en día como usó a Timoteo si se someten a su conducción. Tenemos el privilegio de ser misioneros de Dios. Él os exhorta para que trabajéis por vuestros compañeros. Buscad a aquellos que sabéis que están en peligro y tratad de ayudarlos con el amor de Dios. ¿Cómo podrán conocer al Salvador a menos que vean sus virtudes en sus seguidores? ¡Qué maravilloso mensaje!
¿Cómo puede una persona conocer a Cristo Jesús si yo mismo con mi manera de vivir no lo muestro? Por eso debo conocer, por eso debo saber, por eso debo leer. Y es lo que Pablo le dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti, querido hermano. Cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un talento que Dios puso en nuestra vida y no lo podemos descuidar. Hay que ejercitarlo cada día y ponerlo en práctica para que muchas personas puedan descubrir a Cristo Jesús a través de nuestra manera de vivir. Que las demás personas puedan entregarse al Señor, que puedan consagrarse a Dios, porque ven en nosotros un ejemplo de vida. Este es el mensaje y el consejo que Pablo le da a Timoteo en la primera carta a Timoteo capítulo 4, y es el consejo que Dios te quiere dejar en esta mañana. Por eso aplícalo y deja que el Señor brille en tu vida para que muchas personas conozcan a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!